En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón de esta celebración del Domingo de la Resurrección es la lectura del Evangelio. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. El Domingo de Pascua es una gran celebración para nosotros, ¿no? Una gran victoria. Son vencidos el diablo, la muerte, el pecado. Porque Jesús resucitó, nosotros tenemos la certeza que también nosotros vamos a resucitar. Unos han comentado en las palabras que escribe aquí Marcos, detalles de la mañana, como las mujeres fueron al sepulcro muy temprano en la mañana. Unos detalles muestran conexiones entre esta lectura y el Antiguo Testamento, mostrando que toda la Biblia está esperando este momento, esta mañana, esta celebración, esta gran victoria. Escuchamos en el texto para el día de hoy, el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. El profeta Malaquías, en capítulo 4, habla con palabras semejantes. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Hablando del sol, saliendo, como escuchamos en el texto para el día de hoy. El sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y entonces Malaquías estaba describiendo el día del Señor. Destrucción para los enemigos del Señor, como el diablo, el pecado, la muerte. Pero celebración, victoria para los que confían en Él. También hablando de la mañana, victoria para el Señor. El poder del Señor visto en la mañana. 1 Samuel 5, cuando los filisteos hiervaron el arco de Dios, robaron a los israelitas y lo llevaron y lo pusieron al lado de la estatua de su dios falso Dagón. Bueno, por la mañana, ¿qué vieron? Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Y eso sucedió 2 días. El próximo día también. Vemos victoria para el Señor en la mañana es visto. El domingo de la resurrección es una gran celebración. Es imposible celebrarlo demasiado, ¿no? Pero a veces lo que nosotros hacemos, desafortunadamente, es nosotros celebramos, nos enfocamos tanto en el domingo de Pascua que dejamos el Viernes Santo. Aquí en Del Río, ellos ponen enfrente del juzgado decoraciones, ¿no? Para el domingo, la Navidad, para el domingo de la resurrección. Y me encantan, me gustan las decoraciones. Pero las pusieron demasiado temprano, ¿no? Y estoy pensando, no, pero esperen. Primeramente, nosotros necesitamos observar, celebrar la crucifixión, la muerte, el Viernes Santo, antes de celebrar su resurrección, el domingo de Pascua, ¿no? No podemos dejar la cruz, ¿no? Y el joven que las mujeres encontraron, el ángel que ellas encontraron en la tumba, en el sepulcro, sus palabras nos hacen parar y pensar en eso, que no podemos dejar la cruz, no podemos olvidar de la muerte dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el ángel, el joven, a las mujeres y a nosotros, no se asusten,
ustedes busquen a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. El que fue crucificado. Bueno, el griego, el gramático del griego, el idioma original de este texto, el gramático implica más que Jesús fue crucificado el Viernes Santo hace 2 días y podemos dejarlo ahí. Sino, el tipo, la forma de ese verbo de ser crucificado tiene implicancias presentes. Es como, por ejemplo, yo estoy casado, ¿no? Yo y Taylor, nosotros nos casamos en diciembre 2018. Pero no es una realidad, un evento que podemos dejar ahí, ¿no? El 15 de diciembre 2018. No podemos dejarlo, olvidarlo ahí, porque todavía, gracias a Dios, nosotros estamos casados, ¿no? Y entonces tal vez, mejor dicho, sería, ustedes busquen a Jesús el Nazareno, el crucificado. Y es como para los que escucharon el sermón de Viernes Santo del vicario Luis, Tetelestai, consumado es. Jesús pagó el precio al Viernes Santo, pero todavía tiene implicancias presentes, ¿no? Como nosotros hablamos hace unas semanas en el libro de Apocalipsis, cómo es la figura del Hijo de Dios en la visión de la vida eterna de Juan. El Hijo de Dios está presente en el salón del trono para toda la eternidad. ¿Y cómo es su figura? De un cordero sacrificado. Jesús el Nazareno, el crucificado. Y en el Evangelio de Juan, después de su resurrección, cuando Jesús apareció a sus discípulos, les mostró sus heridas, ¿no? En sus manos y en su costado. Es tan importante que Él es el crucificado. San Pablo, en el principio de 1 Corintios, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no podemos dejar la cruz, el Viernes Santo, la muerte dolorosa de Jesús en el pasado, sino es algo presente, algo que nosotros necesitamos hoy en día, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante que no olvidamos el Viernes Santo? Bueno, como dice el ángel, el joven, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal y como él les dijo. Entonces, bueno, hablando de Jesús estará en Galilea, como él prometió. Eso es cumplimiento de Marcos, lo que él dijo, Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 14, versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pero también nosotros vemos algo que suena un poco extraño, ¿no? Hablando como dice el ángel, digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué fue necesario que el ángel dice y a Pedro? Pedro era uno de los discípulos, ¿por qué no dijo simplemente vayan y digan a sus discípulos? Bueno, pienso que el punto es que, bueno, ¿cuándo fue la última vez en la historia, en el recuento, en Marcos, que encontramos a Pedro? En capítulo 14, 29 a 30, escuchamos. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo, de cierto te digo,
que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y sí, sucedió así, ¿no? 3 veces. La última vez que vemos a Pedro, antes de esta palabra, su nombre, dicho por el ángel, por el joven, Pedro dijo, no lo conozco. Juro que no lo conozco. No lo conozco. Y como prometió Jesús, el gallo cantó y echó a llorar, ¿no? Nosotros también somos Pedros. Pedro negó a Jesús para su propia seguridad, ¿no? No quiero que me maten también con Jesús. No lo conozco. Lo negó a Jesús para su propia comodidad, ¿no? Para su propia conveniencia, ¿no? No lo conozco, no lo conozco. Y nosotros negamos a Jesús, nosotros negamos a Dios, ¿no? Nosotros negamos a Dios con cada pecado, por nuestra propia comodidad, ¿no? Por nuestra propia conveniencia, ¿no? Nosotros negamos a los parámetros claros que nos ha dado para nuestra relación con Él. Nosotros sabemos que, bueno, yo debo ayudar a mi cónyuge, pero no lo quiero, no voy a hacerlo. Negamos a Dios. Nosotros sabemos que debemos asumir lo mejor de nuestros prójimos, pero para nuestra propia comunidad no lo hacemos. Negamos a Dios, negamos a Jesús. Nosotros, en realidad, muchas veces queremos ver a nuestros prójimos fallar, ¿no? Nosotros negamos a Dios, nuestra relación con Él. Es mejor vivir según mis propias reglas. No necesito los suyos, Dios. Y entonces por esas negaciones, por esos pecados, nosotros, como Pedro, necesitamos a Jesús el crucificado. Por eso nosotros necesitamos el Viernes Santo y no podemos dejarlo en el pasado. Nosotros necesitamos la cruz, porque allí Jesús fue clavado junto con cada uno de nuestros pecados, con cada vez que negamos a Dios. Esos pecados fueron clavados en la cruz, murieron juntos con Jesús. Él pagó nuestra deuda para reconciliarnos con Dios. Jesús negó a sí mismo, no estaba pensando en su propia seguridad, en su propia conveniencia, en su propia comodidad, sino Él entregó a sí mismo. Y lo hizo para que Pedro, para que los otros discípulos, para que los soldados, para que tú y yo fuéramos perdonados, ¿no? Para que nosotros resucitáramos como Él resucitó. Porque Jesús resucitó, nosotros no dejamos el Viernes Santo, dejamos la cruz, sino en la resurrección. El poder de la cruz es lanzado. Porque cuando el Padre ora, cuando el Padre nos ve, no ve todas las veces que negamos a Él, sino Él ve a su Hijo, el amor perfecto, el amor altruista de Jesús. El amor de Jesús, el Nazareno, el crucificado. Somos entonces reconciliados
con Dios. Jesús el Nazareno, el crucificado, fue crucificado y resucitó para ti y para mí. Eso es el mensaje de la tumba vacía. En cada uno de los recuentos de la resurrección, en los 4 evangelios, tiene el sentido de evangelizar, ¿no? Como dijo el ángel, el joven. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro también. Un ángel significa mensajero para proclamar ese consuelo, ese mensaje de vida, de perdón, de reconciliación. Y la tumba con la piedra removida no fue removida para Jesús. Él podría salir por su propio poder, ¿no? Pero fue removido por el ángel para las mujeres, por las mujeres y por nosotros, para que veamos, no está allí. Él ha resucitado. Jesús quiere que cada vez que nosotros escuchamos el canto del gallo, podríamos decir, como escuchó Pedro, cuando nos sentimos la culpa de nuestros pecados, de nuestras negaciones de Dios. Quiere que nosotros recibamos ese perdón que logró Jesús, el crucificado, confiando que nosotros somos reconciliados con Dios. Porque Jesús no es solo el resucitado, pero también es el crucificado. Jesús el Nazareno, el crucificado. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Señor Dios, en este día glorioso, llena a tu pueblo con un temor santo en la resurrección de tu Hijo, para que no temblemos ante la tumba, sino que regocijemos y vivamos en la verdad de tu poder para salvar. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Esté con Matthew Harrison, nuestro presidente del sínodo, Daniel, nuestro presidente de distrito, y todos nuestros pastores. Manténnos fieles para entregar a tu pueblo el evangelio apostólico de la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Ten piedad de los enfermos y los necesitados, especialmente los miembros y amigos y familiares de esta congregación. Que la paz del amanecer de la nueva creación en Cristo los sostenga en la fe. De acuerdo con tu voluntad, concédeles una salud renovada, un anticipo de su curación eterna en Él. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Consuela a los que lloran con la verdad de la tumba vacía de Cristo, para que en medio de su dolor permanezca en la esperanza de su resurrección. Sosténganlos con fe mientras esperan el día en que secará toda lágrima de todos los rostros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Traemos estas peticiones ante ti, querido Padre, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora para siempre. Amén.